En tiempos de crisis, una de las cosas que nos da guerra es el asunto de nuestros derechos. Cuando sentimos apretados por las circunstancias, especialmente en el trabajo, el empleo, recurrimos a lo que pensamos son nuestros derechos, las cosas que los demás nos deben. Y si no nos dan lo que pensamos que sea nuestro derecho, el mundo dice, peleen por ellos. Rebelen hasta que consigan lo que levante una protesta, grite, vaya a huelga, haga lo que se tiene que hacer, porque si no pelea por sus derechos, nadie se les va a dar. Ahora la pregunta que enfrenta el cristiano es lo siguiente: ¿cuál debe ser mi respuesta a esta situación? ¿Cómo debo responder a una protesta contra una compañía, contra la sociedad si me niegan mi derecho? ¿Qué debo hacer? Recuerde nuestra posición. Pedro, en Primera de Pedro, nos está enseñando que somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Tenemos que vivir en este mundo, pero en última instancia nuestra ciudadanía está en el cielo. En Primera de Pedro 2 la instrucción al respecto es bastante sencilla, práctica y directa. Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Dejámoslo ahí. Dios toma lo complejo de la situación, con todas las posibles situaciones, y la reduce a una sola frase. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Eso concuerda con lo que hemos visto antes, la semana pasada, en versículo 13 al 15, a la primera parte de 15. Mire lo que dice. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios. Somos llamados a someternos al gobierno. Ahora aquí somos llamados a someternos a los que están sobre nosotros, nuestros jefes, los que para quienes trabajamos. Pedro nos lleva a un paso más profundo en nuestro testimonio como ciudadanos del cielo, de ciudadanos ahora a empleados. Debemos someternos por causa del Señor, para glorificar a Dios, para que el Evangelio avance. No es de nosotros preocuparnos en defender derechos en este mundo, sino es de preocuparnos de ser obedientes y sumisos en este mundo. Heredaremos todos nuestros privilegios en el mundo que vendrá. No hay lugar para rebelión en este mundo para un cristiano que quiere glorificar a Dios. Considere a David en el Antiguo Testamento. Era un hombre cuya vida estaba continuamente amenazada. Un hombre perseguido injustamente, tenía que correr por su vida, por un hombre malvado que ocupaba un trono que no merecía. David, un fugitivo por año y medio, quien tenía todo el derecho al trono de Israel, pero rehusaba rebelarse, rehusaba tomar las cosas en sus propias manos, sino que pacientemente esperaba que el Señor hiciera su voluntad. Él decía, como si él decía, el Señor me vengará. El Señor tratará con Saulo. No voy a tomar cartas en el asunto. Respetaré su posición, respetaré su autoridad, doblaré mi rodilla a él, no me rebelaré. Wow. David tenía todo el derecho al trono. Dios lo había señalado, lo había ungido a través del profeta Samuel.
¿qué pasa con nosotros? Nuestra pecaminosidad nos hace querer pelear, nos hace demandar nuestros derechos, nos hace protestar, quejar, ser insubordinados, no someternos. Pero todo esto es pecado. Debemos reaccionar como David, de encomendarnos a Dios para que Él cuide de nosotros, que Él pelee la batalla por nosotros. Recuerde que somos extranjeros y peregrinos, que vivimos bajo un reino mayor que este mundo. A la vez tenemos que ser ciudadanos que vivimos en este mundo, sometiéndonos a toda institución humana. Además, tenemos que ser empleados, que cabemos en la estructura social y debemos someternos a los que están sobre nosotros. ¿Para qué? Para glorificar a Dios y para el avance del Evangelio. Veamos lo que Pedro dice al respecto. Primeramente, sometemos porque Dios nos manda a someternos. Otra vez, 1 de Pedro 2:18. Criados, la primera parte solamente, criados, están sujetos con todo respeto a vuestros amos. Igual mandato de someternos a toda institución humana establecida por Dios. Dios nos manda ahora a someternos a este nivel de autoridad también. No solamente someternos a las autoridades superiores, pero las autoridades más inmediatas también. La estructura social nada tiene que ver con nuestra posición en Cristo. Pensemos. La estructura social del Imperio Romano contemplaba esclavitud. La esclavitud empezó con la conquista de Roma. Al empezar a conquistar al mundo, Roma usaba a sus prisioneros de guerra como esclavos. Muchos esclavos eran amados, eran como miembros de la familia, pero otros no fueron tratados tan amablemente. Tienen que recordar que un esclavo no se consideraba una persona, era propiedad. No tenía derechos legales. No había nada en este mundo que eran de ellos. Todo lo que el amo quisiera hacer a un esclavo, sea bueno, sea malo, era validado por la ley, porque solo era propiedad. Es probable que la mayoría de cristianos en aquel entonces eran esclavos. Era la fuerza dominante en la iglesia. Veamos a 1 de Corintios, cuando hace alusión a esto. 1 Corintios, el primer capítulo, versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. En otras palabras, esclavos. La estructura social ocasionaba dos perspectivas en la iglesia, dos perspectivas erróneas. Dicen, y estaba basado en la igualdad de derechos en la sociedad. Basado en derechos iguales. Dicen que si hay igualdad espiritual, debe haber igualdad de derechos en la sociedad. ¿Cuál es la primera errónea? Mi posición en Cristo debe también regir sobre la estructura social. Si soy libre en Cristo, debo estar libre de mi amo también. Tengo derecho a la libertad, tengo derecho de fugarme y escapar. Primera perspectiva errónea. La segunda era semejante, pero del otro lado. La estructura social del mundo debe regir en los oficios de autoridad en la iglesia. Eso también es errónea. Un amo en la sociedad que está sobre un esclavo en la sociedad debe estar sobre el esclavo en la iglesia. Un esclavo en la sociedad debe permanecer como esclavo en la iglesia. Es tal como las cosas deben ser. Tengo derecho a ello. También es errónea. La estructura nada tenía que ver en la iglesia primitiva. Ni Pablo, ni Pedro,
Ni aún Jesús jamás exigía ni promovía derechos iguales en la sociedad. No eran reformadores sociales. La iglesia primitiva ni daba importancia a ello. Si fuera un esclavo, se quedaba como esclavo. Los amos y los esclavos se llevaban bien en la misma congregación. A fin de cuentas, eran uno en Cristo. Veamos en Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Al volver a la estructura social, uno se somete, pero en el cuerpo de Cristo no hay ventaja de uno sobre el otro. Era la fuerte convicción de los cristianos que aunque su comunión en Cristo les había traído a una relación de igualdad en el nivel espiritual, no les importaban las distinciones de la estructura social. Eran contentos con cualquier estructura natural, ética o social, mientras la dimensión espiritual era correcta. Las excepciones nada tienen que ver en lo que Dios nos manda. Otra vez, el resto del versículo 18 en 1 Pedro 2. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. A final de cuentas, Dios ha establecido el orden social, la estructura social donde usted permanece en este momento. La palabra criados básicamente se refiere a los esclavos de la casa, los que servían alguna función, sea dentro de la casa o afuera en los cultivos. La palabra amo viene de la palabra déspota. Significa poder ilimitado y dueño absoluto. Era el que controlaba y sujetaba a las personas. A estos amos, dice Pedro, los esclavos deben continuamente someterse. Dios no está en contra de que trabajamos para otras personas, pero sí nos llama a la sumisión. Y mire la actitud, con todo respeto. La palabra respeto viene de la palabra fobia. Significa con todo temor. Temor a Dios más que temor al amo. Mire lo que Pedro dice varias veces de temor a Dios en esta epístola. Debemos someternos a nuestros amos con todo el temor a Dios. Estamos sirviendo a Dios. Mire el versículo 17 que vimos la semana pasada. Dice, honrar a todos, amar a los hermanos. Aquí está, temed a Dios. En capítulo 1, versículo 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Otra vez, el temor a Dios. Capítulo 3, versículo 2. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, o podemos decir temerosa. ¿Temerosa de quién? Temerosa de Dios. Y versículo 15 de capítulo 3, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Temor a Dios. Debemos hacer esa sumisión con todo temor a Dios, porque Dios nos ha mandado. No solamente, dice Pedro, a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Ni hay excepciones en cuanto a nuestra sumisión, en cuanto a la actitud de nuestro jefe, de nuestro amo. Dice a los buenos y afables. Son los que son razonables,
justos, magnánimos, generosos, bondadosos. Es fácil someterse a este tipo de persona. Pero también dijo Pedro, sino también a los difíciles de soportar. Los que no son razonables, los que son perversos, los que son injustos, los que son duros, los que son inflexibles, los que son malhumorados. A este tipo también debe someterse. Dios se encargará de su amo. Las escrituras dicen que Dios odia la opresión de los esclavos. Dios arreglará cuentas, no nos toca a nosotros. En nuestra situación siempre puede conseguir otro empleo. No somos esclavos, pero para esclavo él no podía. Huir era sentencia de muerte. Lo que hacemos a responder en una manera espiritual al maltrato y sufrimiento en nuestro empleo es algo profundo, sometiéndonos. Debemos hacerlo con gozo y el Señor nos honrará. Y Él tomará cartas en cuanto a los que nos tratan injustamente. Es más importante a Dios que usted mantenga un fiel testimonio cristiano, que usted consigue lo que usted piensa que debe recibir en esta vida. Su conducta como cristiano es lo que importa a Dios, porque la única razón que usted está en este mundo es para que Dios le utilice para traer otra persona a Cristo. Si trabaja para alguien, sométase a él con todo temor, con todo respeto, literalmente con todo temor, el temor a Dios, porque Dios ha establecido este orden social en su vida. Lo ha puesto en esta situación, en este país, en esta situación, en este tipo de trabajo. No estoy diciendo que no debe hacer todo lo que está dentro de los alineamientos normales de trabajo para conseguir lo que sea justo. Lo que quiero enfatizar es que el cristiano nunca viola las normas, no sale de lo normal, no desobedece a su empleador. Sométase y sométase con todo el temor de Dios quien lo puso en la situación. Nunca debe traer descrédito al nombre de Dios. Mantenga su testimonio. Entonces debemos someternos porque Dios así nos exige. Pero también sometemos como siervos porque esto agrada a Dios. Mire el versículo 19. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Literalmente dice, porque esto merece aprobación, porque esto haya gracia, dice la Biblia de las Américas. Literalmente dice, esto es una gracia, es un acto que es atractivo a Dios, un acto que le agrada a Dios, produce gratitud de parte de Dios. A Dios le agrada cuando uno sufre molestias, sobrelleve penalidades, padeciendo injustamente. A Dios le agrada cuando lo hace con paciencia. En Roma tal vez el esclavo fue azotado injustamente, le fuera quitado su comida injustamente, le fuera obligado a trabajar el doble. La palabra molestias significa penalidades, algo que causa dolor. Pero si lo soporta, Dios es complacido, es agradecido contigo. No porque protestó, ni porque hizo huelga, ni porque fue insubordinado, no. Está agradecido porque usted lo soportó. A causa de la conciencia delante de Dios. Eso quiere decir que usted está consciente de la presencia de Dios. En la situación de la injusticia se da cuenta que Dios le está observando. Que Dios está allá en la misma situación. Está sufriendo injustamente, pero nunca falla en su testimonio. Lo acepta en humildad, en paciencia, confiando en Dios, convencido de su control absoluto. Esto es lo que agrada a Dios.
mantuvo testimonio del poder de salvación que da al hombre una paz, una fe inagotable en Dios a pesar de lo que le pasa. De nada vale ante Dios el sufrimiento que usted trae a sí mismo. Versículo 20. Pues qué gloria es si pecando sois abofetados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Si se porta mal y sufre castigo, maltrato, de nada vale si lo soporta con paciencia. Está siendo castigado merecidamente por lo que hizo. Esto no es ningún testimonio. No agrada a Dios. Estaríamos actuando como el mundo mismo. Pero si sufre haciendo el bien, esto agrada a Dios. Otra vez la frase, esto es una gracia. Dice, es aprobado delante de Dios. Es una gracia. Le place a Dios vernos aceptar dificultad terrenal con toda fe y confianza en Dios. ¿Por qué tenemos que hacerlo? ¿Por qué tenemos que pasar por esto? Veamos la primera parte del versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados. Para esto. ¿Qué es ese llamado? Fuimos llamados a la salvación. Vea otra vez la última parte de versículo 9 en el mismo capítulo. Que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso habla de salvación. Fuimos salvos para este propósito, para sobrellevar las penalidades injustas. ¿Cuál es el propósito? Sobrellevar padecimientos, sufrimiento que no merecía. A esto fuimos llamados. Al aceptar a Cristo, usted se convirtió en un enemigo del mundo. Y el mundo vendrá encima, atacando injustamente. Pero a la vez, le verá como el empleado modelo. Debe ser mejor que cualquier otro empleado. En el proceso, algunos que le critican tendrán que guardar silencio y otros se salvarán. A eso ha sido llamado. Sometemos por Dios porque Dios nos lo ha mandado. Es lo que espera de nosotros. Y sometemos porque eso le agrada a Dios. Aún la sumisión paciente en medio de sufrimiento no merecido le agrada a Dios. Pero en último lugar sometemos siguiendo el modelo que Dios nos ha dado. Esto lo vemos en versículos 21 a 25. Pero tomemos primero los primeros 3 versículos. Cristo como modelo sufrió para ser nuestra norma de sufrimiento bajo el trato injusto. Leamos, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Cristo padeció por nosotros. Usted puede decir, Cristo padeció para redimirnos. Es cierto. Pero además de sufrir para nuestra redención, Cristo sufrió para dejar ejemplo de que cómo debemos vivir frente al sufrimiento. La palabra modelo significa una copia. Cuando estaba aprendiendo a hacer las letras del alfabeto, a escribir, hicimos modelos para nuestros hijos, para que lo trazaban y aprendieran las letras. Eso es el mismo modelo. Ese es el molde.
¿Para qué? Para que sigáis sus pisadas. Piensa en la playa. Cristo va adelante dejando huellas en la arena, huellas de pie, para que andemos en ellas de la misma manera que Él las puso. El ejemplo se forjó, no en la teoría, sino en la vida real. Cristo fue tratado injustamente más que cualquier otra criatura sería tratado. Sufrió en una manera como la única persona perfecta, en una manera que jamás podríamos conocer. Le maldecían, le difamaron, le hicieron sufrir. Pero ¿cuál fue su reacción? ¿Se les pagó de la misma manera? No. Sufrió pacientemente en medio de la justicia y encomendaba la causa al que juzga justamente. Cristo sufrió para ser nuestra norma, para dar el ejemplo, pero también sufrió para ser nuestro sustituto. Versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Busque conmigo para entender lo que pasó ahí. Busquemos a 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Si mis pecados y mi culpa no se transfieren a Él, y si Él no los acepta, entonces mis pecados se quedan conmigo. Si Él no pagó mi paga, entonces yo tendría que pagarlo. ¿Es Él o soy yo? Y yo no puedo alcanzar la justicia de Dios. Estaría perdido. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En el proceso de la salvación, Dios mismo está llevando el pecado porque Jesús es Dios encarnado en carne humana. Dios determina que el pecado será castigado. Él determina ser el víctima que lleva ese castigo. Él mismo, en 1 de Pedro 2:24, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo. Es enfático que este es Dios llevando nuestro pecado. No porque alguien le obligó, sino porque Él así lo determinó, hacerlo voluntariamente. Llevar pecado significa sobrellevar la paga del pecado, las consecuencias. La ira de Dios se volcó sobre Él. Sobrellevó no solo la muerte física, sino también la muerte espiritual, la separación de Dios. Mi Dios, ¿por qué me has desamparado? Era nuestro sustituto. Lo hizo por nosotros. ¿Por qué? Versículo 24 dice: para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Me gusta como dice la Biblia de las Américas, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. No dijo que lo hizo a fin de que fuéramos al cielo. No dijo que lo hizo a fin de que tengamos paz. No dijo que lo hizo a fin de que experimentemos el amor. La palabra morir solo se usa aquí en toda la Biblia. Es única la palabra. Significa estar apartado de, o de salir de, o dejar de existir. Pedro quiere decir a fin de que salgamos del pecado y que vivamos a la justicia. Ese es el propósito. La justicia, es decir, a fin de entrar en una nueva manera de vivir. Es lo que hemos estado hablando en 2 de Pedro. La segunda cosa
indispensable, la santificación. Dios quiere que vivamos santamente. El propósito de la muerte de Cristo como sustituto no es solo el trámite de perdón de pecado, que yo firme la póliza de seguro contra incendios y ya no incide más en mi vida. No es solo remover la culpabilidad, no es solo un cambio de posición ante Dios, no es solo un cambio declarado. El propósito es real. Tomó nuestro lugar para transformarnos, para que muramos al pecado. Y por cuya herida fuiste sanados. La palabra herida aquí significa cicatrices resultado de latigazos. Aún el latigazo de Jesús fue parte, el azotamiento de Jesús fue parte del castigo de Dios que sobrellevó por nuestros pecados. Y ese castigo fue en medio de nuestra sanidad espiritual. No habla aquí en este contexto de sanidad física. Habla de sanidad espiritual, la transformación de muerte a vida, del pecado a la justicia de Dios. Como nuestro sustituto, fuimos sanados de la enfermedad mortal que nos condenó al infierno. Y Cristo también sufrió para ser nuestro pastor. Versículo 25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto a pastor y obispo de vuestras almas. Cristo tenía que llevar su pecado para ser su pastor. Si Dios no hubiera provisto un sacrificio, nunca le hubiera podido traerle a su rebaño. No le hubiera podido salvarle. Pedro está pensando en Isaías 53, 6. Éramos como ovejas descarriándonos continuamente. Habla de nuestra condición de inconverso en el pasado. Éramos. No obstante, hubo un pastor quien nos trajo porque dio su vida para nosotros. Mire lo que dice, pero ahora éramos y ahora, por la provisión de Cristo, habéis vuelto al. Se refiere a la fe arrepentida. No han vuelto a un sistema, no han vuelto a una religión, no han vuelto a una teología, sino a una persona. Esta persona es el pastor y obispo de sus almas. ¿Quién es ese pastor? ¿Se acuerda del Salmo 23:1? El Señor es mi pastor. Pedro afirma que Jesucristo es ese Señor. Jesucristo es Dios. Y Él lo hizo para usted. Miren, somos extranjeros y peregrinos en un mundo hostil. Tenemos los deseos carnales que pelean contra nosotros. Paganos nos difamarán. Autoridades humanas nos abusarán. Tenemos amos que buscan aprovecharse de nosotros. Satanás quiere amontonar sufrimiento injusto sobre nosotros para que en medio de todo ello perdamos nuestra victoria, perdamos nuestro testimonio, que pequemos con la boca, que pequemos con las acciones y con nuestra actitud. Pedro nos enseña que esto no concuerda con lo que Dios nos ha llamado a hacer. Aunque suframos injustamente, podemos vencer. Mire a Cristo, nuestro modelo, nuestro sustituto, nuestro pastor. Venceremos porque Él nos ha salvado. Este es el poder de Dios. Siendo salvo, tenemos el poder de Dios en nuestra vida. También venceremos por la palabra de nuestro testimonio. No comprometamos nuestro testimonio. Que no hagamos nada en que perdamos nuestro testimonio frente a una hostilidad y persecución. Tengamos valentía y denuedo. A todo costo mantengamos nuestro testimonio puro, porque nuestra vida está escondida con Cristo. Lo de aquí poco importa. Seamos instrumentos en la mano de Dios, primero para llevarle gloria y para que otros conozcan el glorioso evangelio que transforma sus vidas. Sometamos
como siervos porque Dios nos manda a someternos. Sometamos como siervos porque esto agrada a Dios. Y sometamos siguiendo el modelo que Dios nos ha dado. Oremos. Padre, esta vida no está compartimentalizada en secular y sagrado. Toda nuestra vida es tuya. Toda nuestra vida te pertenece. Y toda nuestra vida debe vivir para ti, para llevarle la gloria y para testificar a otros la maravillosa gracia y evangelio que transforma las vidas. Que seamos esa persona integral. En nombre de Jesús. Amén.